El viento reseco soplaba sin descanso por Canyon Hollow, arrastrando matojos y colándose por cada rendija de las casas de madera que apenas se mantenían en pie a lo largo de la calle polvorienta. Era pasado el mediodía, y el sol caía como un yunque ardiente sobre los tejados. El suelo cuarteado como cuero viejo crujía bajo las botas de los curiosos y de los crueles que se habían reunido frente a la taberna. Allí sobre un carromato descansaba una jaula de hierro oxidado. Dentro, encogida sobre sí misma, estaba una mujer. Clara Rose Blackwood, joven apache de 24 años, cubierta de polvo, y con el olor rancio del encierro pegado a la piel. Abrazaba sus piernas con los brazos delgados. Las costillas se adivinaban tras el vestido de gamuza desgarrado. El costado derecho estaba roto hasta el muslo, mostrando la piel tostada por el sol. El escote se había abierto de un tirón, dejando apenas cubierto el peso de un pecho. Su cabello negro caía en mechones enredados y secos, sus labios agrietados, sus ojos oscuros y fijos, casi sin parpadear. Llevaba un día entero sin probar bocado y varias noches sin dormir de verdad. No había sombra en esa carreta, solo barrotes, y manos atrevidas que de vez en cuando se acercaban demasiado como si fuera un animal al que molestar. $5, vociferó Silas Boone, el pregonero de piel curtida por el sol plantado junto a la rueda del carromato. Eso es todo por esta joya de sangre apache, fuerte joven lista para durar. Las risas se desataron entre los parroquianos del pueblo, cargadas de alcohol barato. Clara ya había escuchado esas burlas en cada parada del camino, chistes sobre sus dientes, sobre sus caderas, sobre lo que un hombre podría hacer cuando nadie miraba. Ella apretó la mandíbula y bajó la vista. Había aprendido que mirar solo atraía más desgracias, pero las palabras se le clavaban igual como espinas bajo la piel. Lo peor era recordar que todo había comenzado con los suyos. Una semana atrás su aldea se había quedado sin agua ni maíz. La desesperación retorció la justicia de los hombres. Ella había rechazado a Red Hawk Younger, hijo del jefe de guerra. Por esa negativa, la entregaron en un trueque miserable, una bala y un saco de harina. Las ancianas no cruzaron sus ojos con los de ella los hombres, ni se inmutaron. Descalza, sin juicio ni lágrimas, fue llevada como carga. Ahora ahí estaba esperando como un perro en subasta. Un minero gritó $2. Otro agitó una petaca abollada como oferta. Silas Boone negó con la cabeza y alzó más la voz. Vale 5, y no hablo solo de fuerza. Debajo de la mugre hay belleza. Alguno de ustedes necesita compañía. Más carcajadas. Un borracho hizo un gesto obsceno con las caderas. El estómago de Clara se revolvió, un frío punzante se le clavó bajo las costillas. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre quieto junto a la tienda de comestibles. No estaba allí un instante antes. El polvo cubría su gabán largo, las botas gastadas, y el ala de su sombrero ancho le ocultaba los ojos verde pálido. Una mano descansaba tranquila cerca de la funda del revólver. No parecía amenazar, solo acostumbrado a tenerla allí. Ethan Wade McGraw no había venido a Canyon Hollow a buscar líos. Apenas necesitaba clavos, avena y un poco de alambre. Desde la guerra apenas hablaba con nadie. Su esposa Evelyn McGraw había muerto de fiebre y su hijo pequeño Samuel McGraw la siguió antes de cumplir 2 años. Desde entonces, su rancho en lo alto era pura soledad y madera rota. Vivía callado, sin compañía. Pero aquella tarde algo lo detuvo. No fue la voz de Silas Boone ni las risas de los borrachos. Fueron los ojos de ella tras los barrotes. En ellos había una historia que no necesitaba palabras, la mirada de quien sabe que ha sido entregada como despojo y que lucha por no suplicar. Ethan se despegó del poste y avanzó.
Clara no se atrevió a tener esperanza no de verdad, pero levantó la vista y por primera vez en días, las palabras se escaparon de su garganta quebrada. Me vendieron como si no valiera nada. Susurró apenas audible. Por favor, sálvame. Por favor, sálvame. Las palabras se escaparon de los labios de Clara Rose Blackwood, sin pensarlo, ásperas, desnudas. No lo planeó, pero Ethan Wade McGraw las escuchó como si el viento se las hubiera llevado directo a él. No respondió. Avanzó despacio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo largo y sacó una moneda de oro. La lanzó hacia Silas Boone. Giró en el aire y cayó con un tintineo en la palma mugrienta del vendedor. $5, dijo Ethan las primeras sílabas que pronunciaba desde el amanecer. Silas Boone sonrió de oreja a oreja. Vaya amigo, se lleva usted un animalito de lujo. Algunos de los presentes rieron con la malicia de siempre. Ethan ni los miró. Fue directo a la jaula. Tomó la llave que colgaba de un clavo y abrió la puerta él mismo. Clara permaneció quieta, acostumbrada a ser arrastrada, golpeada, empujada. Pero él no la tocó. Se quitó el abrigo gastado por los años y se lo tendió sin decir palabra. Ella dudó esperando una trampa. Sin embargo, no había lujuria en sus ojos, ni órdenes en su gesto, solo un ofrecimiento sencillo. Con manos temblorosas tomó la prenda y se envolvió en ella. Él giró hacia su caballo. Ella lo siguió tambaleante. Cuando tropezó, él se detuvo, le dio un respiro y luego con cuidado la alzó detrás de la silla. La multitud murmuró, rió, escupió. Ethan no miró atrás. Montó y con un leve tirón a las riendas, el animal se volvió hacia el oeste. Clara apretó el abrigo contra su pecho. Olía a cuero a pino y a sudor seco. El cuerpo le dolía aún con el calor ardiente del desierto, sentía frío. No sabía quién era ese hombre ni a dónde la llevaba, pero por primera vez en días, nadie la gritaba ni la manoseaba. El camino se extendía ancho, vacío, el cielo encendido en oro. Clara apoyó la frente en la espalda del desconocido y respiró hondo. Ya no era una jaula. No sabía lo que venía, pero la cadena se había roto. Cabalgaban en silencio casi 3 horas. El trote constante del caballo golpeaba contra el suelo duro y rojizo, mientras Canyon Hollow quedaba atrás deshaciéndose como un mal recuerdo. La senda trepaba hacia la meseta bordeada de rocas afiladas y matorrales secos. Cuanto más avanzaban, más callado todo. Sin voces, sin ruedas, solo viento y cascos. Clara se aferraba flojo al abrigo que aún le cubría las piernas. El roce le quemaba los muslos. No montaba así desde que la arrancaron de su aldea. Las muñecas le escocían marcadas por las cuerdas de Silas Boone. Miraba el vaivén de la espalda de Ethan, la calma con la que respiraba. No sabía su nombre, ni él preguntó el suyo. Pero recordaba su mirada serena, sin miedo, distinta a todos los demás. No la miraba como cosa, la miraba, como persona. El recuerdo de su gente la golpeó. ¿Qué quedaba de ellos? Nadie preguntaría por qué no huyó, por qué no luchó. Cuando la arrancaron de la aldea, ya no había a quién regresar. Su madre había muerto de fiebre el invierno pasado, su padre en una prisión de blancos. Una vez desafió al hombre equivocado, a Red Hawk Younger, y por eso fue moneda de cambio. Nadie se volvió a mirarla cuando se la llevaron, y sin embargo estaba viva, y eso valía algo. El caballo de Ethan redujo el paso al llegar a un desfiladero. Una vereda angosta se abría hacia un risco. Debajo, entre 2 colinas, y a la sombra de pinos, se alzaba una cabaña de troncos con techo inclinado, un cobertizo pequeño y un pozo poco profundo al lado. Más allá, pastos cercados que se perdían en el monte. No se veía ganado, ni humo, ni voces, solo un silencio espeso. Ethan desmontó primero.
Las botas crujieron sobre la tierra seca mientras avanzaba hacia la puerta de la cabaña. Ethan Wade McGraw se acercó hasta la puerta de la cabaña, pero antes de entrar, giró apenas el rostro y con un gesto de la mano le indicó a Clara Rose Blackwood que aguardara arriba del caballo. Ella obedeció en silencio, observándolo desaparecer dentro. Al poco, volvió con una palangana de metal y un pequeño atado de telas. Los dejó junto al pozo y regresó a su lado. Sin decir nada, extendió las manos, no para arrastrarla ni imponer fuerza, sino para sostenerla. Clara vaciló, luego colocó los dedos en sus palmas. Él la ayudó a bajar con cuidado. Sus pies descalzos sintieron de golpe la dureza de la tierra. Lo miró buscando respuestas. Él apenas asintió hacia el pozo y se apartó. Era lo más parecido a un permiso que había recibido en días. Avanzó con paso torpe, las piernas doloridas, los pies agrietados, el abrigo ceñido contra su cuerpo. Ethan se quedó atrás, recargado en la baranda del porche, brazos cruzados, la vista fija en el horizonte. Clara comenzó a bombear agua. El chorro cristalino llenó la palangana frío y puro. Se inclinó y hundió primero las manos. Luego se lavó la cara con ansias, frotando el sudor y el polvo. El agua helada le arrancó un jadeo. Volteó apenas y notó que él no la estaba mirando. Eso lo cambió todo. Se enjuagó los brazos, las piernas. Hubiera querido quitarse el vestido y sacudirse la vergüenza pegada a la tela, pero no se atrevió aún. Estrujó el dobladillo pesado de tierra y deshonra. El escote cedió con el movimiento y ella se cubrió más con el abrigo. Ethan, sin pronunciar palabra, volvió a entrar en la cabaña. Escuchó crujir una puerta. Minutos después reapareció y dejó un plato en el porche, pan de maíz, un trozo de carne seca y un vaso de agua. No la llamó. Se sentó en el escalón, codo sobre las rodillas, contemplando el sol que caía. Clara lo miró largo rato antes de acercarse. Caminó despacio, como esperando que le arrebataran la comida o le cerraran la puerta en la cara. Nada ocurrió. Se sentó en el borde a 2 pasos de distancia. Tomó el pan con manos temblorosas, masticando despacio, pese al hambre que le quemaba. Comió todo, incluso la carne dura, bebió el agua y luego entrelazó los dedos en su regazo, sin saber qué hacer después. No entendía qué esperaba él de ella. Si era algo momentáneo, si pediría obediencia más tarde, si ocultaba otras intenciones. Pero él ni siquiera la miró. Pasado un rato se levantó, le dirigió un gesto breve sin dureza y rodeó la casa. Clara se quedó quieta hasta oírlo volver. Dejó caer algo junto a ella, una manta. Después entró dejando la puerta apenas entreabierta, como diciendo, si necesitas, aquí está. Clara permaneció en el porche, la manta sobre el regazo, con los músculos adoloridos. La garganta le ardía no de sed, sino de ese nudo que trae no saber a dónde perteneces. Cuando el cielo se tiñó de naranja y el viento se calmó, por fin se levantó. Entró con la manta apretada contra el pecho. La cabaña era un solo cuarto, una cama en un rincón, una estufa de leña, una mesa con 2 sillas, un baúl junto a la entrada. Vio a Ethan agachado junto al fogón, acomodando la leña. Levantó la vista apenas y luego volvió a su tarea. Señaló la cama y después el suelo cercano, donde había dejado doblados una camisa y un pantalón limpios. Ella se quedó inmóvil. Él esperó un momento. Luego asintió, se levantó y salió sin una palabra. No para intimidarla, sino para darle espacio. Clara no lo entendía del todo, pero comprendía lo que significaba no ser vigilada, no ser manoseada, sin aviso, tener un respiro para decidir. Por primera vez, desde que la vendieron, sintió cómo su mandíbula se aflojaba. Cerró la puerta y echó el pestillo, no por desconfianza, sino porque al fin tenía algo que valía la pena cuidar.
El amanecer llegó gris y frío. El viento silbaba contra los muros, las tablas crujían. Clara se removió bajo la manta áspera que él le había dejado áspera, pero cálida. Había dormido en el suelo junto a la cama vacía. Aunque el colchón estaba limpio, le parecía invadir algo demasiado íntimo. La camisa y el pantalón que Ethan había preparado seguían doblados en la orilla. No se los puso. Eran demasiado grandes, pensados para un hombre, pero estaban limpios. Prefirió seguir con su vestido roto cubierta con el abrigo. No había decidido si se quedaría. Un sonido metálico llegó desde afuera. Se incorporó despacio, el cuerpo entumido por dormir en el suelo. Las costillas aún dolían por las marcas de la jaula. Ajustó el abrigo sobre los hombros y descalza apartó el cabello de su rostro. Por la ventana, Clara Rose Blackwood lo vio. Ethan Wade McGraw partía leña detrás de la cabaña con las mangas arremangadas y los brazos moviéndose con un ritmo aprendido a fuerza de costumbre. El hacha subía, caía y el tronco se partía limpio. Una y otra vez sin detenerse, como si aquel trabajo fuera lo único que lo mantenía en pie. Clara lo observó en silencio. Su cuerpo se movía sin rabia, sin desesperación, solo como un hombre que cumple lo que la vida le exige. El tajo en su mandíbula se distinguía incluso a distancia, pero no fue la cicatriz lo que le llamó la atención, sino que él nunca miraba hacia la ventana, nunca comprobaba si lo estaban observando. La mayoría de los hombres lo harían. Él jamás. Se apartó del cristal y recorrió con la vista la pequeña habitación. Descubrió algo que la noche anterior no había visto: un marco sobre la repisa de la estufa. Lo tomó con cuidado. La fotografía vieja y descolorida mostraba a una mujer con una sonrisa leve cargando en brazos a un bebé. Ambos vestidos con ropa sencilla, con aquel mismo lugar de fondo. Lo devolvió a su sitio acariciando un instante la madera. Eso explicaba el silencio, la cama solitaria, el peso de dolor en sus ojos. Ethan entró poco antes del mediodía, sacudiéndose las botas en la entrada. Traía el abrigo manchado de astillas de pino. Ella permaneció junto a la mesa, sin saber si debía sentarse. Él solo asintió hacia la silla y pasó al lavabo. Clara se sentó despacio, la mirada clavada en la madera. Él vertió agua de una jarra, se lavó las manos, las secó en el pantalón. Luego puso una olla sobre la estufa y echó dentro frijoles, trozos de carne ahumada y agua. Encendió el fuego con la práctica de quien lo ha hecho 1000 veces. Clara se mantenía atenta, conteniendo el impulso de encogerse a cada movimiento. Pero todos sus gestos eran medidos, lentos, respetuosos. Removió la comida y se sentó frente a ella. El silencio no pesaba. No exigía nada. Al cabo de un rato él la miró directo. «¿Tienes nombre?», preguntó con voz grave, áspera por falta de uso, pero sin dureza. Ella dudó un instante y luego asintió. Clara murmuró. Él inclinó la cabeza aceptando. Ethan dijo, y no añadió más. Las preguntas se le agolpaban. ¿Por qué me compraste? ¿Qué esperas de mí? ¿Acaso debo pagarte lo que gastaste? Pero calló, y él tampoco explicó nada. No sabía si eso era compasión o una espera. Cuando la comida estuvo lista, le entregó un plato de lata. Frijoles y carne. Sencillo pero caliente. Ella comió despacio, menos desesperada que la noche anterior. Él lo notó, aunque no comentó nada. Tras el almuerzo, Ethan tomó otro abrigo del clavo de la puerta, se calzó unos guantes y recogió un lazo. «Voy a trabajar en la cerca del sur», dijo. «Si quieres calor, hay leña detrás de la estufa. ¿Estás segura aquí?» Hizo una pausa breve en la puerta. «No cierro con llave». Y se fue. Clara permaneció mucho tiempo inmóvil. Nadie golpeaba la puerta. Nadie la buscaba. Estaba sola, pero no abandonada.
Avivó el fuego con un par de troncos, luego caminó por la cabaña despacio. No abrió cajones, solo miró las botas junto a la pared, el rifle apoyado en la ventana, una silla rota que alguien había intentado reparar. Todo práctico, nada de adornos. Una casa hecha para resistir, no para disfrutar. Encontró un paño y limpió la mesa. No porque él se lo pidiera, sino para tener algo que reclamar como suyo. Más tarde se asomó a la puerta. En el campo, lo vio inclinado arreglando la cerca. Se movía solo callado, como alguien acostumbrado a no ser necesitado. Entonces lo comprendió. Él no esperaba que ella pagara su lugar allí. No quería nada de ella. Y eso la inquietó más que cualquier amenaza, porque no sabía cómo vivir sin miedo, sin alguien decidiendo lo que debía. Aquella noche volvieron a cenar en silencio. Cuando el fuego decayó, él señaló la cama con un gesto firme. «Duermes allí esta noche». Clara Rose Blackwood vaciló sin saber qué decir. «Dormiré afuera bajo el alero del porche», murmuró Ethan Wade McGraw con voz grave. Ella abrió la boca confundida. Ese hombre la había comprado, le había dado comida a su abrigo, y ahora le cedía la cama. Él notó la duda en sus ojos. «No soy como ellos», dijo áspero pero sincero. «No te compré para eso». Se dio la vuelta, tomó su abrigo y una manta y salió. Clara quedó frente al fuego inmóvil. No lloró aún, no, pero dentro de sí algo se quebró, no por miedo, sino por el golpe inesperado de ser tratada como persona, después de tanto tiempo siendo tratada como nada. Cuando al fin se tendió en la cama, tardó horas en conciliar el sueño, y sin embargo cuando durmió, fue el descanso más profundo que había tenido en meses. Al amanecer, no pensó en huir. La mañana llegó envuelta en una neblina baja que plateaba la hierba más allá de la cabaña. El cielo pálido no prometía calor ni frío, solo calma. Clara despertó sola en la cama. El cuerpo dolía menos. La manta aún guardaba el olor de él, humo de leña, resina de pino, sudor. Se incorporó lentamente peinándose el cabello con los dedos. El vestido roto todavía le colgaba de los hombros, deshilachado en el cuello, apenas cubriéndole el pecho. Se puso de nuevo el abrigo de Ethan antes de levantarse. Se asomó a la ventana, nada. Solo el canto lejano de los pájaros y el crujido del techo viejo. Encendió el fogón como lo había visto hacer la noche anterior, deseando que al regresar él encontrara algo tibio. Luego se acercó al espejo rajado sobre el lavabo. Su rostro lucía más delgado que semanas atrás. Los moretones en las muñecas habían pasado a un amarillo opaco. Los labios se curaban, pero los ojos seguían inseguros, sin certeza de que aquello fuera real. Miró la ropa doblada sobre la cama, la camisa y los pantalones que él le había dejado. Dudó después, los tomó. Se quitó el vestido con cuidado, lo dobló lo mejor que pudo, pese a las costuras abiertas, y lo dejó aparte. Su piel ya no estaba marcada como antes, aunque las cicatrices rojas de las ligaduras seguían allí. Se enfundó la camisa amplia, arremangó las mangas y ajustó los pantalones con una tira de tela. El olor era a cedro y polvo, pero estaban limpios y enteros. En el espejo no se veía una prisionera apache, sino alguien intentando recuperar su humanidad. Un rumor de cascos la hizo salir al porche descalza. Ethan regresaba del campo del sur con un manojo de tablones atado a la silla. Los hombros caídos por el peso, el gesto tranquilo. No sonrió, nunca lo hacía, pero inclinó la cabeza apenas al verla. Ese era su modo de reconocerla. Ella se hizo a un lado. Lo observó desmontar y soltar el fardo. Dudó un instante, luego se acercó. «Puedo ayudarte», dijo. Era la primera vez que hablaba por voluntad propia desde la jaula. Él apenas alzó la vista, luego miró el paquete
y después a ella. ¿Segura? Clara asintió. Juntos desataron las cuerdas y llevaron la madera al cobertizo. Sus brazos eran más débiles de lo que recordaba, pero él no la corrigió ni la apuró. Cuando se le resbaló una tabla, él la sostuvo sin decir nada. Ella solo asintió en agradecimiento. Trabajaron hombro a hombro en silencio, el polvo pegado a la piel. Al mediodía, el sudor le corría por la nuca. Ethan se enjugó la frente y señaló hacia la pradera. Por allí hay un manantial. Agua fresca. Lo limpio cada mes. Clara caminó despacio entre la hierba reseca, cada paso más firme. Se agachó y bebió con las manos el agua helada resbalando por su garganta. Luego se mojó la cara y el cuello, dejando que se filtrara por dentro de la camisa. Sintió su mirada a lo lejos, no de deseo, solo de atención. Cuando ella volteó, él apartó los ojos. Al volver compartieron un almuerzo sencillo, carne seca, pan y un huevo duro. Ella notó que él siempre le servía un poco más que a sí mismo. Quiso preguntar por qué esperaba a cambio, pero con el tiempo se dio cuenta, no esperaba nada. Y por eso, el silencio entre ellos dejaba de ser amenazante. Después de la comida, Ethan Wade McGraw habló por segunda vez. «Estuve casado una vez», dijo sin levantar la mirada. Clara Rose Blackwood se quedó inmóvil, el bocado detenido en su boca. «Ella murió, y la fiebre se llevó a nuestro hijo 2 días después», añadió con voz apagada. No lo decía para despertar lástima, sino como quien nombra una verdad que lo acompaña siempre. «No traigo gente aquí, no hablo mucho, no confío casi en nadie». Ella asintió despacio. «Conozco ese sentimiento». Él la miró entonces de verdad. «¿Has estado huyendo?» «Desde que crucé el río», respondió Clara. «Logré mantenerme lejos 2 días, hasta que el tratante me atrapó», titubeó antes de continuar. «Mi tribu me entregó». La frase quedó suspendida entre ellos pesada. Ethan no insistió. Esa misma tarde él le mostró el gallinero, unas pocas aves medio salvajes, picoteando grano seco, el techo hundido. Clara señaló con la barbilla. «¿Tienes clavos? En el cobertizo puedo arreglarlo». Él parpadeó sorprendido. «Segura he reparado cosas peores», contestó. Ethan trajo martillo y clavos y los dejó junto a ella, sin añadir nada más. Después se marchó hacia la cerca con sus propias herramientas. Ese día trabajaron separados, pero el compás del esfuerzo compartido empezó a unirlos. Al caer el sol, el techo estaba parchado y Clara tenía polvo en los brazos y en la cara. Ethan regresó, dejó los guantes sobre la baranda y observó el gallinero. Ella aguardó insegura de si había hecho bien. Él asintió una sola vez. «Buen trabajo». Esa noche se sentaron frente al fuego. Clara miró sus manos, los callos, las cicatrices. Eran grandes, firmes, pero no violentas. Se atrevió a rozar su muñeca con los dedos. «Gracias», susurró. Él no apartó la mano. «No te salvé», dijo con crudeza. «Solo abrí la jaula». «Me diste la primera noche en meses en la que no quise huir», respondió ella. Él la contempló con un gesto que nadie sabría descifrar, aunque la tensión en su mandíbula se suavizó como un respiro que por fin se libera. Ninguno se movió, pero algo había cambiado. Esa noche, Clara no durmió en el suelo, y él no salió al porche. Compartieron el mismo cuarto, vestidos, aún con distancia, pero juntos. Y eso valía más que cualquier palabra. Los días siguientes se llenaron de cambios pequeños, casi invisibles. Ethan comenzó a dejar sus herramientas fuera sin guardarlas bajo llave. La puerta de la cabaña quedaba abierta mientras trabajaba en el campo. Y al regresar al anochecer, colgaba su abrigo en el clavo junto a la entrada, como alguien que pensaba quedarse. Clara ya no se preguntaba si debía marcharse.
Él no le había dado razones para huir, pero tampoco la echaba. Ahora barría el suelo cada mañana, limpiaba la mesa después de cada comida y alimentaba a las gallinas sin que se lo pidieran. Caminaba por la cabaña con pasos más seguros, no como esclava ni como huésped, sino como alguien que empezaba a pertenecer. Era su forma de decir, sigo aquí. Tal vez también gracias. Aún así, Ethan no la tocaba. La miraba así siempre, pero con dominio, no con hambre. Cuando la camisa se le escurría del hombro al acarrear agua, sus ojos lo notaban, pero no se quedaban. Cuando el pantalón le quedaba flojo y el viento ceñía la tela a su cuerpo, él apartaba la vista apretando apenas la mandíbula. Ese autocontrol, más que cualquier promesa, cimentaba la confianza. Él no quería poseerla, solo resguardarla. Pero una noche todo se movió otra vez. El frío se colaba por las rendijas de la ventana. Clara estaba acurrucada junto al fuego remendando el dobladillo de su vestido con el último hilo hallado en un cajón. Ethan, en la mesa, sostenía una taza de café, la vista fija en las llamas. Finalmente habló. ¿Tienes a alguien que venga a buscarte? No era sospecha, era preocupación. Ella negó con la cabeza. A nadie, ni siquiera los míos. Me vendieron por un saco de maíz, Ethan. Ya no soy de ellos. Él no preguntó más. Tras un largo silencio murmuró, «Aquí no eres propiedad». «Lo sé», respondió ella en voz baja. «No voy a pedirte nada». Lo miró directo. «¿Y si yo quisiera dar algo?», preguntó. Su mandíbula se tensó. «No me debes nada». «No dije que debiera», lo interrumpió suavemente. «Dije que quería». Entonces él se levantó despacio. Cruzó la habitación y se agachó a su lado. Su mano quedó suspendida hasta que Clara puso sus dedos en la suya. Su piel era cálida, tierna, pese al trabajo. No la besó, no la atrajo hacia sí. Solo se quedó allí con su mano en la de ella, dejando que el fuego hablara. Esa noche Clara volvió a acostarse en la cama. Ethan permaneció en el mismo cuarto envuelto en una manta en el suelo. No porque no deseara estar junto a ella, sino porque ella aún no lo había dicho. Y Ethan Wade McGraw no cruzaba líneas que no le abrían primero. En la madrugada, cuando el fuego ya casi se apagaba, el fuego se había consumido casi por completo, y el aire de la madrugada entraba frío por las rendijas. Clara Rose Blackwood se levantó en silencio de la cama envuelta en la manta. Avanzó descalza con pasos suaves hasta donde él dormía. Se arrodilló a su lado y susurró su nombre. Ethan Wade McGraw abrió los ojos aún turbios por la penumbra. Antes de que pudiera hablar, ella inclinó el rostro y le rozó la mejilla con un beso breve. Después apoyó la frente contra la suya. «No quiero seguir viviendo con miedo», susurró. Él levantó despacio la mano y la posó en su espalda, sin apremiar, solo estando allí. «No tienes por qué», contestó. Clara se metió bajo la manta junto a él. Se tendieron cerca con cuidado. Su cabeza sobre el pecho de Ethan, su brazo sosteniéndola por los hombros. No había ansia ni exigencia, solo calor compartido, piel, cubierta por tela, respiraciones acompasadas. Por primera vez, desde la subasta, ella durmió sin apretar la mandíbula. Y él, tras tantos años, se quedó dormido abrazando a alguien que no se le había ido aún. Al amanecer ninguno buscó explicar lo ocurrido, pero todo había cambiado. Cuando ella preparó café, él puso 2 tazas en lugar de una. Cuando salió al campo, Clara caminó a su lado, no detrás. Llevaba ahora la camisa por fuera, mangas arremangadas, el cuerpo menos escondido. Sus ojos se encontraban más a menudo, no por deseo, sino porque ella hablaba con gestos, y él por fin escuchaba. Aquella tarde, Clara halló una alforja vieja detrás del cobertizo, con las costuras rotas y el cuero reseco. Preguntó si podía repararla. Sí, respondió Ethan sin vacilar.
Ese día, comprendió que ya no necesitaba pedir permiso. Estaba en su lugar, no porque lo hubiera ganado, sino porque ambos habían decidido quedarse. El sol colgaba pesado en el cielo, y el viento ya no mordía tanto. Canyon Hollow quedaba lejos, tan lejano que parecía de otro mundo. La cabaña, la tierra, las herramientas. El silencio. Eso era su vida ahora. Cada mañana Ethan se levantaba primero, alimentaba el fuego. Clara reconocía sus pasos. El chirrido del suelo, el tintinear de las tazas. Nunca la despertaba, pero el café siempre estaba listo. Ella vestía la camisa suelta sin esconderse bajo el abrigo, los pantalones sujetos con un lazo de cuero que había cosido ella misma, el cabello peinado cada mañana. Las cicatrices iban borrándose. Su voz ya no temblaba. El vestido de gamuza roto, aquel símbolo de su desgracia, estaba doblado en un cofre al pie de la cama, olvidado desde hacía más de una semana. Sus rutinas se entrelazaban sin palabras. Ella había remendado la alforja, luego el arnés de herramientas, después las correas de los postes de la cerca. Ethan le daba cosas rotas y ella las tomaba sin necesidad de que él lo pidiera. Era su lenguaje nuevo. Pero aquella mañana, él entró desde el granero con una rigidez en la forma de andar que le heló la sangre. Clara, que estaba atizando el fuego, giró al sentirlo. Su mandíbula estaba dura, la mano apretada contra el marco de la puerta. «¿Qué pasa?», preguntó ella. Ethan no respondió enseguida. Avanzó y dejó algo sobre la mesa, un papel arrugado, plegado varias veces. Clara se acercó y lo abrió. Era un cartel de recompensas. El estómago se le hundió. Nombres escritos con tinta torpe, descripciones, medio borradas, mujeres apaches, prófugas, propiedad robada. Uno de los nombres era demasiado parecido al suyo. Sintió un nudo en la garganta. «¿De dónde lo sacaste?», preguntó con voz rota. «De la tienda del pueblo», contestó él. Estaba colgado en la parte de atrás. «Alguien ha venido a preguntar». «Todavía no, pero si lo hacen». No terminó la frase. Clara retrocedió respirando agitada. «Pensé que estábamos lo bastante lejos». «Lo estamos». «Por ahora», dijo Ethan. El miedo se coló como una corriente helada. Ella trató de ocultarlo, pero su mano se fue instintiva al cinturón de cuero que sostenía su ropa, sintiéndolo flojo de repente. «No quiero volver a huir», Ethan dijo en un susurro. Él la miró con firmeza, su voz dura como acero. «No dejaré que te lleven». Ella lo miró fijándose en la cicatriz que le atravesaba la mandíbula, y en esos ojos que jamás titubeaban, ni siquiera ahora. No dudaba de Ethan Wade McGraw, pero eso no borraba el peligro. Se acercó a la ventana y contempló la cresta de la sierra. Todo parecía demasiado callado. «Quizá no lleguen hasta aquí», murmuró. «Quizá», respondió él. «Pero si vienen, estaré listo». Aquella tarde, Ethan se sentó en el porche a limpiar su rifle. No lo dijo, pero ambos sabían por qué lo hacía. Tras la cena, Clara Rose Blackwood permaneció junto al fuego, las manos vacías, sin costura que distraer. Lo observó, su postura, la calma tensa en su rostro. Algo le apretó el pecho. Se levantó y caminó hacia él. Ethan alzó la vista sin hablar. Ella se sentó a su lado tan cerca que sus rodillas se rozaron. Le tomó la mano y la colocó sobre su cadera. «No tienes que cargar solo con todo», susurró. Él la miró con un destello contenido pero distinto, algo enterrado durante años. «¿Segura?», preguntó en voz baja. «Nunca tuve miedo de ti», respondió ella. Él soltó el aire de golpe como si liberara un peso antiguo y la besó. No con prisa ni ansia, sino con firmeza y cuidado. Su mano pasó de la cadera a la espalda, sosteniéndola como si así los anclara a la realidad. Ella se aferró a su cuello, rozando con los dedos la cicatriz. No hicieron falta palabras.
Ella lo condujo hasta la cama. Se desvistieron sin apuro como dos que se despojan de pieles viejas. Él besó su hombro, la clavícula. Ella acarició su pecho tocando la cicatriz de una bala antigua. Sus cuerpos se buscaron no por deseo voraz, sino por cercanía, carne con carne, para recordarse vivos. Después Clara quedó acurrucada contra él, la cabeza sobre su pecho, una pierna enredada en la suya. Su brazo la rodeaba firme el pulgar, dibujando su cintura. No hablaron, no hacía falta. A la mañana siguiente, cuando Ethan se levantó, ella también lo hizo. Tomó su taza y la llenó de café sin pedir permiso. Él la miró con una leve sonrisa, apenas visible, pero auténtica. Afuera un halcón sobrevolaba el potrero. Los dos en el umbral contemplaron la tierra. «El invierno está cerca», dijo él. «No pienso irme», contestó ella. Él sostuvo su mirada. «Nunca creí que lo harías». Y así fue lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Ya no como dueño, y cautiva ni siquiera como salvador y salvada, sino como dos personas que decidieron quedarse. La primera helada llegó silenciosa durante la noche. Al amanecer el campo detrás de la cabaña brillaba cubierto de hielo fino. La hierba amarillenta se quebraba bajo las botas de Ethan mientras iba a dar de comer al caballo. El cielo estaba bajo y plomizo las nubes extendidas como una manta sobre las colinas. Dentro el fuego crepitaba constante en la estufa. Clara se arrodillaba junto al hogar apilando astillas. Había aprendido a mantener el calor durante la noche, a guardar brasas y reavivarlas antes del amanecer. Se movía con seguridad sin titubeos. La camisa remangada hasta los codos, el cabello trenzado corto, el gesto sereno. Ahora ocupaba el espacio como su hogar. No como huésped, no como alguien rescatado, sino como compañera en una vida que exigía trabajo y confianza. Colocaba las cosas donde tenían sentido para ella. La alforja remendada colgaba junto a la puerta. Un par de calcetines cosidos por sus manos reposaban en el arcón. Sobre el clavo de la cama había atado un ramito de flores secas. No eran adornos, eran señales de vida. Cuando Ethan entró arrastrando el frío con él, Clara ya estaba poniendo una taza de lata en la mesa. «La nieve llegará antes de lo previsto», dijo él al quitarse el abrigo. «Revisaré otra vez las rendijas de las ventanas», respondió ella. Él sirvió café y la miró. «Necesitamos meter las últimas cajas de la despensa. Si se congelan, las perdemos». «Te ayudo», contestó ella sin dudar. Trabajaron toda la mañana en el campo trasero, arrancando zanahorias y papas de la tierra endurecida. Los dedos enrojecidos por el frío, las mangas de Clara empapadas hasta los codos. No se quejó. Ethan le ofreció sus guantes, pero ella negó con la cabeza y siguió. Al mediodía ya habían guardado las cajas en el sótano cercano al cobertizo. Clara se limpió la cara con el dorso de la mano, el aliento convirtiéndose en vapor. «Antes odiaba el frío», dijo. «Yo todavía lo odio, pero no trae enemigos», contestó él. Ambos sonrieron apenas compartiendo esa tregua pequeña en medio del invierno que se avecinaba. Esa noche Clara Rose Blackwood se quedó frente al lavabo secándose el cabello con una toalla, mientras Ethan Wade McGraw atizaba el fuego. La luz temblorosa dibujaba sus hombros desnudos, el cuello de la camisa abierto, cayendo bajo sobre su pecho, la piel aún sonrojada por el calor del agua. Él giró una sola vez, la miró despacio, con la misma contención de siempre. Ella sostuvo su mirada. «Sé que me miras», dijo ella. «Te veo», respondió él. «¿Alguna vez piensas qué habría pasado si no nos hubiéramos encontrado en aquella jaula?» Guardó silencio un instante. «Prefiero no pensarlo porque de todo lo demás me arrepiento, menos de eso». Clara dio un paso hacia él. «Yo habría muerto, o peor, Ethan, si no hubieras aparecido»,
No vine a salvarte, dijo con voz seca. Vine por clavos para la cerca, pero tú decidiste quedarte. Ella alzó la mano y rozó con los dedos su cuello. El cuerpo de él se tensó, no en rechazo, sino por el peso de un contacto que llevaba demasiado tiempo sin conocer. «Quiero que me toques», susurró. El aliento de Ethan salió lento. «¿Estás segura?». Ella asintió y guió su mano hasta la cintura. «Confío en ti». El beso llegó despacio, más pausado que el primero, no para borrar el miedo, sino para regalarse algo que no tenía palabras, algo que sanaba. Sus manos se deslizaron bajo la camisa de ella, recorriendo la espalda mientras Clara arqueaba el cuerpo contra su pecho. Sus labios rozaron su mandíbula, su garganta. Él la alzó en brazos y la llevó a la cama con cuidado. No hubo prisa, no hubo palabras. Sus cuerpos se encontraron sin vergüenza, sin violencia. Fue un acto sereno, reverente. Las manos de Clara temblaban sobre su pecho y él la sostuvo hasta que dejaron de hacerlo. Se movieron juntos, cada gesto sincero, cada sonido real. Piel contra piel en la luz del fuego, levantando algo sagrado con lo que les habían arrebatado. Después quedaron enredados entre mantas, la piel de oso bajo la lana y un silencio tibio. Ethan miraba el techo. Clara apoyó la mejilla sobre su pecho, escuchando el ritmo parejo de su corazón. «Creí que nunca volvería a querer que alguien me tocara», murmuró. Él acarició suavemente su hombro. «Yo también lo pensé». A la mañana siguiente todo fluyó sin necesidad de pensar. Ella removía la avena sobre el fuego. Él entraba con leña sin que se lo pidieran. Al sentarse, sus rodillas se rozaron bajo la mesa y ninguno se apartó. Más tarde, mientras reparaban las contraventanas, Ethan lanzó una pregunta inesperada. «¿Quieres tu propio caballo?». Clara parpadeó. «¿Para qué? Si llega el peligro, no quiero que quedes atrapada». «¿Crees que alguien vendrá?». «Creo que siempre viene alguien de una forma u otra». Ella lo miró fijo. «Si cabalgamos, lo haremos juntos. Y si peleamos, peleamos aquí». Él asintió. Y con eso empezaron a hacer planes. No para huir, sino para resistir. 3 días después la nieve cayó de veras. No un aviso, no un polvo ligero, sino un manto entero. Espeso, silencioso, cubriendo la tierra al amanecer con una sábana blanca. El techo crujía bajo su peso, el caballo resoplaba en el cobertizo vapor saliendo de sus fosas nasales. El frío era hondo, de esos que se cuelan hasta los huesos. Ethan despertó primero como siempre, pero no se levantó enseguida. Se quedó quieto observando a Clara dormir a su lado, el cabello extendido sobre la almohada, la mano bajo la mejilla, la respiración lenta. Las mantas la cubrían hasta los hombros. Se veía tranquila, a salvo. Esa imagen lo acompañó mientras se vestía y salía al frío. Cuando Clara se levantó, él ya estaba paleando un sendero del porche al pozo. Ella se abrigó con el grueso abrigo forrado en piel que él había preparado para ella, y salió cruzando los brazos contra el viento. Su aliento se volvía nubes blancas. «Vas a agotarte», le dijo. Él se detuvo apoyado en la pala y la miró. «No será más fácil si espero». Ella caminó hasta el cobertizo, tomó la segunda pala y bajó los escalones para ponerse a su lado. «Entonces, no esperes solo». Trabajaron codo a codo en silencio. El crujido de la nieve era el único sonido que los rodeaba. El aire quieto tenía algo de sagrado. No cantaban los pájaros, no soplaba el viento. Solo 2 almas, moviéndose como si aquel lugar les perteneciera. Y quizás también el uno al otro. Cuando regresaron a la cabaña, las mejillas encendidas y los cuerpos entumidos, ella calentó agua mientras Ethan Wade McGraw se quitaba la bufanda helada. Él la miró un instante y preguntó, «¿Alguna vez piensas en marcharte?». Clara se detuvo el jarro en alto y giró despacio. «¿Y tú no?».
Entonces yo tampoco. Compartieron el agua turnándose en la palangana, secándose luego junto al fuego. Wade la observó mientras se movía por la habitación, ya no tanteando las paredes como al principio, sino arraigada, como si echara raíces en ese lugar. Clara tomó una camisa colgada junto a la estufa y se la puso sin pedir permiso. La tela le caía hasta las caderas, sus formas llenaban la prenda, y al mirarlo, no se veía tímida, sino consciente de ser deseada. Esa tarde Clara trajo la colcha remendada y continuó cosiendo en silencio mientras él trabajaba en un nuevo cerrojo para la puerta del establo. Afuera el cielo se mantenía pesado, las nubes cerradas, un día de esos en que el mundo parece detenerse para recordar lo que importa. Estaban cenando cuando sonaron los golpes. 3 golpes secos firmes en la puerta de la cabaña. Wade se tensó. Clara también. Él se puso de pie, la mano yendo instintivamente hacia el rifle recargado contra la leña. Sus ojos buscaron los de ella y ella asintió, sin perder la calma. Se movió hacia la pared, junto al lavabo, fuera de la línea directa de la entrada. No escondida, solo lista. Wade abrió despacio. Un hombre estaba en el porche de hombros anchos, el sombrero chorreando nieve, el abrigo largo apretado al cuerpo. Llevaba las botas cubiertas hasta los tobillos y en la mirada un filo duro desconfiado. «Buenas noches», dijo el forastero. Wade no respondió. Solo lo estudió. «¿Eres McGraw?», preguntó el hombre. «Así es. Busco a una mujer. Apache. De esta altura. Puede que se haga llamar Nia. O de otro modo. Se dice que pasó por aquí». «¿Qué es para ti?», replicó Wade. El otro se encogió de hombros. «Nada. Solo soy la mano que cobra por hallarla. Dicen que fue vendida, que alguien la compró. Algún ranchero». La mandíbula de Wade se endureció. No retrocedió, no se movió. «No puedo ayudarte». Los ojos del hombre se colaron por encima del hombro de Wade hacia el interior de la cabaña. «¿Puedo echar un vistazo?» «No». «¿Ocultas algo?» «No». «Pero no vas a entrar». El forastero no se inmutó, aunque la sonrisa se le borró. «No tengo nada contra ti, amigo. Cumplo con mi trabajo. Seguro que no la has visto». Los ojos de Wade no se apartaron de los suyos. «He visto muchas cosas, pero no recuerdo lo que no me pertenece». El silencio se hizo tan frío que podría romperse como cristal. El hombre respiró hondo, miró una última vez hacia el borde oscuro del bosque y al final asintió. «Bueno, gracias por tu tiempo». Se giró y bajó del porche. Wade lo siguió con la vista hasta que desapareció entre los árboles, el abrigo ondeando tras él. Cuando cerró la puerta, Clara salió de las sombras. «¿Crees que volverá?», preguntó en voz baja. Wade asintió. «Tal vez. O tal vez envíe a otro. ¿Y qué hacemos?» «Nos mantenemos listos. Pero no huimos». La miró entonces de verdad y dijo firme: «No, Clara. No corremos». Esa noche, ella no se durmió de inmediato. Se quedó despierta junto a él, los ojos fijos en el techo oscuro. Wade susurró: «Si vuelven y tratan de llevarme, no lo harán, pero si lo intentan». Él se volvió y apoyó la palma en su mejilla. «Tendrán que matarme primero». Ella no lloró, pero buscó su mano en la oscuridad y la sostuvo fuerte. Ninguno durmió a fondo, ninguno se apartó. El amanecer llegaría, y con él lo que estuviera esperando. Pero por ahora se quedaron, porque quedarse, habían aprendido ambos, era la única manera de resistir lo que el mundo intentaba arrebatarles. El hombre no regresó al día siguiente ni al otro, pero el silencio que dejó no era paz. Era una advertencia. Ethan Wade McGraw empezó a hacer pequeños cambios prácticos, pero firmes. Movió el rifle de detrás de la estufa
hasta colocarlo junto a la cama. Reforzó la ventana trasera con otra tabla, y cada amanecer, antes de que saliera el sol, recorría el perímetro del rancho en busca de huellas. No hablaba mientras lo hacía, pero Clara Rose Blackwood lo veía en la rigidez de sus hombros, en la manera en que sus ojos permanecían atentos, incluso en medio de las tareas más simples. No había pánico en él, solo preparación. Clara también hizo lo suyo. Por primera vez desde que llegó armó un pequeño morral, no para huir, sino para estar lista. Dentro guardó lo esencial: un puñado de maíz seco, una camisa limpia, un cuchillo pequeño y el colgante de hueso que llevaba de niña. Añadió un par de calcetas cosidas por ella misma con lana remendada y cerró el morral con sus propias puntadas. Nunca hablaron en serio de escapar otra vez. Seguían cocinando juntos cada noche. Seguían compartiendo el mismo lecho. Seguían besándose en esos silencios entre faenas, como si hubieran inventado un idioma nuevo que hasta entonces ninguno había conocido. Él la tocaba de otro modo ahora, sin brusquedades, siempre firme, y ella respondía con la certeza de quien sabe que al caer el sol, nadie la iba a lastimar. Una tarde a la semana de la visita del forastero, Wade le entregó una cajita de madera. No dijo palabra, solo esperó a que ella la abriera. Dentro había un anillo sencillo, una delgada argolla de plata forjada de un clavo de herradura pulido hasta quedar suave, sin piedras, sin adornos, pero entero. A Clara se le cortó la respiración. Wade carraspeó y murmuró: no sabía otra forma de pedirlo. Supongo que debía hacer un discurso, esperar a la primavera, pero yo no soy ese hombre. Ella lo miró con los ojos brillantes. Wade, yo quiero quedarme como tu esposa. No porque me salvaste, no porque te deba algo, sino porque ya no puedo imaginar este lugar sin ti. Clara cerró la caja despacio y apoyó la mano en su pecho. Ya me quedé, susurró. Ahora solo quiero pertenecer. Él la besó entonces, lento, profundo, abrazándola, como si por fin entendiera lo que era tener un hogar. No fijaron fecha, no la necesitaban. Esa misma noche el anillo brillaba en su dedo, y al amanecer lo llevaba puesto mientras preparaba el desayuno, como si siempre hubiera estado allí. Pero el mundo no se había olvidado de ellos. 2 semanas más tarde apareció otro jinete. Este no llamó a la puerta. Wade lo divisó desde la loma apenas despuntaba el día. Un hombre de abrigo negro, rifle al hombro, cabalgando con paso firme hacia la cabaña. Wade no dudó. Salió con el rifle en la mano y gritó por encima del hombro: «¡Entra y atranca la puerta!». Clara obedeció al instante. Cerró bien y fue hasta la ventana con el revólver viejo que Wade había limpiado y puesto en sus manos días atrás. El jinete desmontó a 20 pasos del porche, levantando las manos. «No vengo a causar problemas», dijo con voz clara. Wade no bajó el arma. «Te mandaron». «Sí», asintió el hombre. «Pero no estoy con ellos. Soy su primo». Wade frunció el ceño. El forastero sacó de debajo del abrigo un colgante de hueso tallado en forma de garra de halcón. Clara ahogó un suspiro adentro, llevándose los dedos al propio colgante guardado en su morral. «Es verdad», dijo ella. «Esa es la línea de mi madre». Wade descendió un paso, pero no bajó el rifle hasta oír la explicación. El primo, que se presentó como Jasper Crow, contó que él también había sido exiliado, que supo por rumores lo que le había pasado, que fue vendida, que desapareció. No venía a llevársela, sino a advertirle. «Ya no hay recompensa», dijo Jasper. «El traidor que puso tu nombre murió en un tiroteo 2 pueblos más allá. A los demás ya no les importa. No te persiguen». Wade lo miró largo rato antes de bajar el rifle. Clara salió al porche despacio. Hacía más de un año que no veía un rostro de su sangre.
Jasper la abrazó fuerte y breve como quien recuerda las viejas costumbres sin necesidad de aferrarse demasiado. Se quedó solo una noche y al partir dijo, mirando al horizonte, «Has elegido quedarte con él. Eso significa algo. Trátala bien». Wade asintió serio. «Ya lo hago». La primavera llegó temprano aquel año. La nieve se retiró en largas venas blancas que bajaban por las laderas como arroyos cansados. La tierra se ablandó. Los árboles comenzaron a brotar y el canto de los pájaros volvió a llenar el aire. Con el deshielo llegó también algo de lo que ninguno de los dos había hablado, aunque ambos lo presentían. Fue Clara Rose Blackwood quien se lo dijo primero. Una mañana, mientras él aún estaba medio dormido, tomó su mano y la posó sobre su vientre. «Wade», susurró. Él abrió los ojos despacio, confundido, hasta que entendió lo que ella estaba señalando. Ella lo dijo sin rodeos. «Creo que hemos creado algo». Durante unos segundos, Ethan Wade McGraw no se movió. Su mano apretó suavemente la de ella y su respiración se volvió más lenta, como si la magnitud de aquellas palabras lo hubiera atravesado por completo. No lloró, tampoco habló al instante. Pero cuando por fin lo hizo, su voz salió firme, grave. «Los criaremos bien». Ella sonrió con dulzura. «Lo sé». Al llegar el verano, la cabaña ya tenía una segunda habitación. El techo del granero estaba reparado y el corral albergaba 6 gallinas en lugar de 3. En el porche, grabado con el viejo cuchillo de caza de Wade, sobre el poste de la baranda, quedaron 2 iniciales WC, no como un sello de posesión, sino como recuerdo, porque lo que había empezado con $5 y una jaula en un pueblo cruel, terminó convirtiéndose en algo en lo que ninguno de los dos había creído jamás volver un hogar. Un amor que no necesitaba juramentos ruidosos ni promesas eternas para ser verdadero. Solo el acto de quedarse y no marcharse nunca.